Bien, bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con este ciclo de charlas de ATEBICH, la Asociación de Entrenadores de Básquet del Interior del Chaco. Estamos cumplimentando hoy la charla número 32 con un invitado de lujo, como es el caso de Ezequiel Lavallén, un hombre que ha incursionado en muchísimos rubros que tienen que ver con el deporte y para nosotros es un altísimo honor. Ezequiel, te agradecemos tu gentileza, tu amabilidad y estamos ansiosos por escucharte. Gracias, hermano, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. El gusto es mío porque realmente conozco la zona del Chaco. Yo soy entrerriano, en este momento estoy viviendo en la provincia de Entre Ríos, en mi ciudad, en La Paz. Estoy al tanto de toda la situación, de que están viviendo. He podido compartir momentos con la gente hace 2 años en Las Breñas, estuve con muchos entrenadores que están ahora acá, que lo estoy viendo, y le mando saludos a todos. Y también, bueno, me ha tocado competir en Chaco, ir a Chaco por distintas competencias, en su momento Copa Argentina, la vieja Copa Argentina, que creo que vos estabas ahí ya en la Asociación Italiana. Yo había ido con Quimsa, y a Española, Italiana. Y bueno, nada, después jugadores de selecciones formativas, entrenadores, con las cuales siempre compartí, ¿no? En San Peña, una concentración en San Peña con la selección argentina, preparándose para un torneo panamericano de 18. Así que nada, tengo muy buenos recuerdos y sobre todo es una provincia muy parecida a la provincia de Entre Ríos, con sus características de asociaciones, con sus recorridos. A ver si puedo apagar un poquito los micrófonos, por favor, si me habilita el mío. Sí, Decía que muchos recorridos, muchas cosas muy parecidas, y hago esa introducción un poco porque estoy viendo ahí los entrenadores que están presentes, y me parece que la idea es pasar un poco por formación, por elite, algo de alto rendimiento, o sea, ir tocando un poquito qué es hoy esto, ¿no? de los bloques integrados, que en definitiva no es otra cosa que tener una muy buena organización de la sesión de entrenamiento, tener una muy buena planificación de lo que se quiere hacer. Siempre esto ya tal vez alguno lo habrá visto, porque esto lo di para unos cursos y también lo he dado para una charla, creo que para México. Este es el final de la película, ¿no? Siempre después vamos a volver a este lugar y vamos a ver dónde lo ubicamos, ¿no? Porque en definitiva, esto es un poco lo que ustedes escuchaban en la escuela el domingo, hablar de cómo se entrena, cómo se debería entrenar. Bueno, la realidad es que tenemos que hablar de logística, tenemos que hablar de recursos, debemos hablar de una estructura horizontal, fabricar una estructura horizontal para garantizar un entrenamiento de calidad, un entrenamiento con características donde el jugador trabaje de la manera más inteligente posible. Cuando hablo de manera inteligente, básicamente es prepararse para entrenar, saber qué es lo que necesita el jugador para prepararse para entrenar, y estamos hablando hoy netamente de lo que es la mecánica del movimiento, o sea, articulaciones del tobillo con movilidad y estabilidad. Estamos hablando de una articulación de la rodilla que tiene que tener muchísima estabilidad. Tenemos que tener en cuenta las articulaciones de la cadera con muchísima movilidad y estabilidad. No es lo mismo la rodilla, no dije movilidad, sino que dije solamente estabilidad, para que ustedes vayan teniendo en cuenta factores importantes que hay que tener en cuenta en el momento de la preparación de un jugador desde el punto de vista mecánico: hombros con movilidad y estabilidad. Y cuando digo esto, porque para ustedes como entrenador, cuando viene un jugador y le dice que tiene dolor en la rodilla, ahí sí presten atención. Lo demás se puede regular, se puede trabajar, si tenés el soporte técnico, un cuerpo médico,
te va a decir el grado de lesión o el grado de funcionalidad que tiene el jugador, pero cuando una rodilla no funciona, ahí sí hay que prestar muchísima atención, porque lo acabo de nombrar. Es la única articulación que le dije, estabilidad. Esa tiene que estar estable, sobre todo con jugadores con la característica de nuestro deporte que tienen talla y envergadura, donde las palancas son muy largas. Ustedes son entrenadores, muchos que están acá, con muchísima más experiencia que la que tengo yo, y ustedes saben lo que estamos hablando, ¿no? De esas dolores en el tendón rotuliano, esas tendinopatías, esas molestias internas, a esos jugadores que han sufrido algún tipo de lesión por sobreuso o algún tipo de lesión por estrés, de acumulación, y sobre todo con jugadores no longevos, jugadores de edad, que hoy es una característica que se encuentra muchísimo en el básquetbol de elite. En jugadores jóvenes es prepararse para entrenar. Entonces, cuando hago esta introducción, lo que yo quiero decir es dividir 3 grandes bloques de entrenamiento dentro de la sesión, 3 bloques que tienen que ser marcados. El primer bloque es netamente de preparación al entrenamiento, y ahí tienen que intervenir todo lo que es aspectos preventivos, pero sobre todo hoy correctivos. Correctivo, cuando hablo de correctivo, la parte postural, hablo de la parte de la funcionalidad de un tobillo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la movilidad de un tobillo izquierdo con respecto al derecho, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes cuando después van a entrenar, y ustedes son entrenadores, y ven la mano hábil que trabaja más para un sector que para el otro, o le cuesta penetrar más para un sector que para el otro, o le cuesta desplazarse más para un sector para el otro, cuando vos tenés los datos concretos, datos básicos de la funcionalidad, por ejemplo, el tobillo en el momento de despegar, y sabés que tiene un acortamiento, por ejemplo, del tobillo izquierdo con respecto al derecho, y tenés que prestar atención porque el sobreuso va a generar lesión y el sobreuso va a generar imposibilidad para ir a la otra mano. Y en definitiva, ustedes como entrenador, ahí empiezan estos detalles de que tenés que meterte más sobre el sector táctico que sobre la enseñanza técnica, la corrección. Entonces, tanto volumen táctico muchas veces aparece por estas razones. Entonces, primer punto, correctivos, tener un preparador físico que entienda lo que es la mecánica y funcionalidad de un jugador de básquetbol, ¿no? Importantísimo. Si tienen un kinesiólogo, hoy pasar antes de un entrenamiento por la camilla y movilidad asistida de tobillo, rodilla y cadera es clave, es fundamental, cambia totalmente el funcionamiento de un jugador de básquetbol cuando vos le das esa posibilidad de darle una movilidad articular asistida. Desde el punto de vista de la activación muscular, la zona media, abdominales, espinales, glúteos, es como que o en invierno te largué a las 7 de la mañana que te va a la escuela, te va al trabajo, lo que sea, y te largué con el auto en frío, bueno, cuesta, bueno, lo mismo. Entonces, la activación muscular es importantísima porque estamos hablando de eficiencia luego en el movimiento. Todo lo que estamos hablando es para que después exista eficiencia en el movimiento. Y el tercer punto es técnica individual. El 1x0 con acciones que empiecen de manera progresiva en la intensidad. Ahora, ¿cuánto dura esto? Tiene un piso de 10 cada uno de esos bloques y un máximo de 30. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque después ya vamos a pasar a lo que sería el bloque extendido, lo que hace la selección argentina mayor, o lo que ustedes habrán escuchado mucho de hacer un turno solo, o dividir esto en doble turno. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que la estructura es siempre la misma. Lo que varía es el volumen. Pero correctivo, activación muscular, trabajo de técnica individual, tienen que estar siempre. Lo podemos hacer de forma horizontal, rotando, una estación está el profe, otra estación está un kinesiólogo, en otra estación está un asistente técnico, ahora que le llaman el jugador del entrenador de desarrollo, como ustedes habrán escuchado en estas conversaciones que hablaba Pablo Prigioni. Bueno, todo eso hay que generarlo, hay que estructurarlo, hay que mejorarlo. O de manera vertical. Formación, no tengo esa posibilidad del kinesiólogo, pero soy un profe, entrenador que me gusta el acondicionamiento físico. Hoy ya no te tiene que gustar, tenés que conocer, y empiezo con trabajos de movilidad articular, activación muscular, y paso a la técnica individual. Ahora, manera vertical, manera horizontal, rotando, es una alternativa. Ese bloque
termina, y después recién nos tenemos que poner en situación de ritmo de juego. Y ahí empieza algo importante que los entrenadores tienen que tener en cuenta, que los mejores administradores de la carga de trabajo son los entrenadores. Entonces, trabajar en bloques, ¿no? Como marcamos acá, que pueden ir de los 15 segundos hasta los 2 o 3 minutos. Pausa de 45 segundos, a 1 minuto, a 3 minutos. Esto va a quedar acá esta información para que después la tengan. Pero lo importante de todo esto es generar intensidad, generar ritmo, correr la cancha. Por más que tengamos un día de seteo, de trabajo específico de scouting, pero hay que correr. Esas eran muchas de las características que tenía, ustedes saben que yo trabajé muchos años con Fernando Duró, y la dinámica de Vecchio, Rubén Magnano, Fernando Duró, que se trasladó mucho, de que los hacían correr, generaban mucha carga metabólica, y en mi caso me tocaba más compensar la carga específica de Fernando o de Silvio Santander que generar cargas inespecíficas de correr líneas o correr afuera. Entonces, ahora, ¿qué tema es importante cuando trabajamos con jugadores de estas, con este estilo de trabajo específico? Cuidar el peso. Hoy tenemos que tener jugadores que tengan un peso acorde a la actividad. Y esa es la variable número 1, y la vamos a ir construyendo a lo largo de esta charla para que ustedes vayan entendiendo que hoy los hábitos son, por supuesto, el ítem fundamental en un deporte donde vos tenés la posibilidad de rotar el equipo, rotar el entrenamiento, rotar el equipo en el juego. Tenés que tener 12 jugadores que te den dinámica, te den ritmo, te den posibilidades de jerarquizar tu entrenamiento, de tener posibilidades de rotar tus jugadores en el juego, y eso te va a extender la calidad del trabajo en la temporada. Básicamente, esos son los puntos que vos observás de entrenadores con esas características que acabo de nombrar. Equipos largos para rotar en el entrenamiento, rotar en el juego. Y el tercer punto, acá yo pongo fuerza, porque después voy a decir por qué hicimos fuerza acá, pero acá puede venir tranquilamente el trabajo de stretch, ¿no? Trabajo de movilidad, de estiramiento, no me voy a poner el tema si se estira o no se estira. Trabajo de recuperación. ¿Se puede trabajar la fuerza? Sí, con características que, más sobre la estructura, donde ya el sistema nervioso está gastado. Entonces, metete sobre el trabajo específico de estructura, o algún tipo de trabajo específico de correctivo, funcional, pero jugar con las cargas. El objetivo es jugar con las cargas. Y ahora esto, ¿no? Lo importante es esto, turno simple extendido, turnos dobles. Los dos. El tema es identificar las características de ambos y adaptarlos a las posibilidades que tenemos nosotros en nuestras estructuras de trabajo. Esto es mucho de la propuesta de la selección argentina de básquet, ¿no? Que lo habrán escuchado, después muchos de ustedes entrenadores seguramente lo habrán adaptado, y muchos entrenadores amigos también lo habrán hecho. Esto, a ver, es el deporte un poco moderno, ¿no? No es la NBA. Esto es el fútbol de la Juventus, el fútbol del Chelsea, el fútbol americano, el béisbol. Esto es el deporte americano, no es la NBA. Esto aparece hace muchísimo tiempo en otras estructuras. Nosotros consumimos, por supuesto, porque son especialistas de este deporte, mucho eso, ¿no? No se practica y se hace muchísimo en otros deportes hace tiempo, y generalmente responde a estas características, ¿no? Es importante porque vos acá le das mucho valor al entrenamiento individual, y también es muy importante para utilizarlo en puesta a punto. Es más, la estructura que ustedes vieron antes es una estructura de puesta a punto de un torneo internacional junior, Mundial U19, puesta a punto. Entonces, está bueno porque individualizás mucho la carga, y está bueno porque reducís mucho el tiempo entre bloque y bloque, o sea, le das casi 24 horas de recuperación al jugador. Entonces, en puesta a punto, te metés directamente a lo que necesitas el foco del juego. Los turnos extendidos básicamente necesitan de logística. De logística. Ahora podemos hablar del volumen, más o menos, que lleva, cuánto tiempo. Pero ustedes ya vieron lo anterior. Cualquier turno o extendido doble, prevención, rendimiento, recuperación. Prevención, rendimiento, recuperación. Ahora, logística de competencia y recursos. Porque vos en algún momento necesitas
buena hidratación, necesitas recursos de entrenadores que estén pasando la bola, otro que esté asistiendo, otro corrigiendo la mecánica del lanzamiento, del tiro, lo que apostés en lo individual. Necesitas también medios de recuperación intraesfuerzo con algún tipo de snack, o sea, necesitas, porque estás prácticamente 2 horas 45, 2 horas 30, es el turno extendido, 3 horas que puedes tener, pero necesitas de logística. ¿Qué tiene de beneficios esto? Que vos, y esto es importante que lo tengan en cuenta, por eso hablo de puesta a punto, vos te metés en el simulacro de la competencia. Vos te metés en el estrés de la competencia. ¿Por qué? Porque ahora voy a mostrar unas placas donde los últimos datos de cuantificación de lo que es un juego, desde que el jugador llega hasta que termina en Euroliga, prácticamente estás hablando de 2 horas 47, 2 horas 45, del momento que llega hasta que se va. Entonces, ese estrés de competencia, de llegar, de prepararte el entrenamiento, ¿no? Estoy hablando de llegar de la puerta del gimnasio a hacer el preventivo, ¿no? O a prepararte el juego. Entonces, ese estrés de competencia lo vas fabricando, y eso es una carga general, una carga metabólica general. Vos construís una carga extendida de simulacro de competencia, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro de los beneficios que tiene los procesos de recuperación, ¿no? Porque ponele, el básquet argentino, ustedes habrán escuchado a Hernández, que entrenaba a las 10, 11 de la mañana, entonces terminaban a las 2 de la tarde, pero prácticamente estamos hablando de 3 horas. Cuando te hablen más de tantas horas, y el sistema NBA es como si vas a la oficina de Techín, o vas a una oficina de una industria internacional. Sos un ejecutivo. En la NBA sos un ejecutivo. Llegás, tenés el desayuno, tenés el snack, tenés el suplemento, tenés el que te hace el masaje, el terapista que te hace la movilidad, terminaste y tal vez que te sentás a comer en un lugar que estás mejor que en la casa, en tu casa, te sentás a mirar un video y parece que estás mejor que en un cine, y después te vas a tu casa. Entonces, otro mundo. Vamos a hablar de los mundos nuestros, de las realidades nuestras, de las cuales nosotros podemos generar y beneficiar nuestro entrenamiento. Ahora, proceso de recuperación. Entonces, terminás a la 1:30, 2 de la tarde, después de las 10 de la mañana a entrenar, y tenés comida, tenés sueño, la siesta, tenés snack, tenés cena y tenés sueño, y tenés desayuno. Entonces tenés todo un proceso de recuperación mucho más largo para apostar, ¿no? Eso yo, todo esto que estoy hablando no es que lo invento, sino que o lo veo, no. Trabajo mucho con Marcelo López en curso de capacitación junto con Nicolás Casalangia, y nosotros lo tenemos a Marcelo dentro de las clases nuestras, y justamente habla de proceso de recuperación y entrenamiento con jugadores longevos. Entonces estas cosas ya están prácticamente diseñadas y ejecutadas. Ahora, turnos dobles, que es algo que nosotros utilizamos mucho, en los procesos de pretemporada, ¿no? Vamos a alargar ahora la Unión de Formosa, o larga uno de los equipos de Chaco, Liga Argentina, o Torneo Federal, y el entrenador, ¿qué quiere? Poner su filosofía de trabajo en cancha, y más en una estructura competitiva argentina, que darle continuidad a un jugador en un equipo es muy difícil, van pasando de un lado para el otro, nunca terminás de afianzar el sistema, la filosofía, entonces necesitas tiempo. Entonces, el turno doble te da esa posibilidad, ¿no? De tener volumen, sobre todo en los inicios de los procesos. Ahora, lo que sí tenés que tener muy en cuenta es que acá tenés que tener precisión en los turnos, tenés que tener precisión en la carga, porque donde vos erraste una carga fuerte de la mañana, la de la tarde, ustedes lo saben más que nadie, o llegan fatigados, o llegan cansados, llegan con dolores. Te fuiste muy tarde porque hace calor en el Chaco y entrenás a las 9:30 de la noche, el otro día de la mañana, vas temprano, vos sabés que el jugador se te acuesta tarde, comió mal,
el turno de la mañana es complicado. Entonces, ¿por qué digo turno simple, turno doble, los dos valen? Sí, porque vos a veces te haces un turno doble lunes. ¿Y por qué no te haces un turno largo el martes? Y recuperaste bien al jugador. ¿Y en qué horario? En el horario que sea. Julio Velasco entrenaba de 2 a 5 de la tarde, un solo turno. Vole. Entonces, metelo. Ahora, con el profe que hablas, che, en ese turno extendido vamos a hacer una característica más de correctivo, de movilidad, de técnica individual, qué necesita Carnovale, qué necesita, no sé, dar un ejemplo de jugadores de la región que juegan, qué necesita, no sé, Elsener, qué necesita, por ejemplo, me acuerdo ahora de jugadores puntuales de torneo federal, pero ¿qué necesita ese chico para agregarle algo nuevo al juego? La mano izquierda, bueno, trabajemos la mano izquierda porque si él trabaja la mano izquierda y los otros 11 jugadores trabajan un fundamento nuevo o una posibilidad más de juego, y son 12 recursos nuevos que tiene el entrenador para su estrategia de juego. O necesita, el otro día le escuchaba a Leo Gutiérrez que hablaba de ¿por qué son tan tácticos los entrenadores argentinos? Y sí, y porque vos le pedís a un pívot muchas veces que haga un step largo y no lo puede hacer porque no llega rápido abajo. Entonces, ¿qué haces? Una logística, una estrategia para generar que el jugador no llegue. Entonces, bueno, ahí tenés un espacio para trabajar eso. Por eso es importante administrar bien cargas de trabajo, ¿no? Y sobre todo los turnos de la mañana, es importantísimo. Yo, por ejemplo, he abandonado, las últimas veces que me ha tocado asesorar equipo, abandono el trabajo de pesa apenas llega. Viste, llegan al vestuario cansado, malhumorado, se levantaron 15 minutos antes, al gimnasio, a acostarse, sin energía, no. Activación, movilidad, trabajo individual, tanteo, veo, sí, vamos al gimnasio, nos quedamos en la cancha hasta que se activen y después iremos al gimnasio. Lamentablemente, cuando no tenés tanta logística, necesitas tener tacto. Y eso es carga también. Por eso es importante que hablo esto de manipular el control de bienestar. Manipular significa básicamente lo que ustedes escuchan de Campazo, escuchan de Ginóbili, lo que escuchan de Scola, ¿no? Duermo bien, como bien, me hidrato bien, me recupero bien. ¿Por qué? Porque manipular la tabla del bienestar. La tabla del bienestar es, ¿cómo te levantaste hoy? 7. Oh, ayer comí mal, estoy con un poco así, es 6. Bueno, para nosotros que estamos en otro ritmo. Bueno, el jugador también. Entonces, no llegar a un sorteo del día posterior al entrenamiento, decir, me siento más o menos porque comí más. No, manipular significa dormir bien, comer bien a la noche, desayunar bien, o sea, para lograr un 8, un 9. Tratar de siempre estar fresco y control de la situación. Ahora, rápidamente, ¿qué busca del básquet? Del acondicionamiento físico y la parte atlética. El jugador tiene que estar en todas las situaciones. Hoy ya no podemos hablar de especialistas por rubro, sí podemos hablar de un especialista, un tirador, un especialista, un defensor con ciertas características, pero desde el punto de vista físico, todos tienen que estar fuertes, porque en los momentos que ustedes cantan en una situación de switch, últimos 5, 6 segundos, quieren jugar un switch, grande y chico, ya saben que el chico fuerte abajo y el grande rápido y coordinado para desplazarse. Desde el punto de vista de esto, lo que estamos viendo, sí, esta estadística avanzada, básicamente, más allá de los tiros, que es un área específica de ustedes, sí, creció un poco más la intensidad, se corre un poco más, pero bueno, eso se fabrica. El ritmo de intensidad se fabrica en los entrenamientos, es la característica más importante que hay que darle, sobre todo en etapa formativa, yo veo eso, ¿no? Veo que nos cuesta ordenar el desarrollo físico, nos cuesta ordenar el desarrollo técnico individual, la destreza técnica individual, y ese mix entre lo físico y lo técnico que nos da funcionalidad para correr, nos quita intensidad. ¿Qué quiero decir con esto en el sistema formativo? Si vos sos una caña alta, que te movés mal,
y es difícil que generes ritmo, generes intensidad, porque tenés que frenar, arrancar, ir para adentro, después de tomar un gol, salir y correr, desplazarse. Entonces, lo importante que es trabajar de forma integrada el aspecto físico y técnico. Y esto es un poco lo que yo le decía, ¿no? Esto es un dato, valores promedios que se publicaron ahora hace muy poco, de 40 partidos oficiales del Zenit, y básicamente lo que habla es que esto, ¿no? El estrés de competencia. Entonces vos acá tenés que hacer un simulacro, o tenés que generar este simulacro después en el entrenamiento. Entonces acá tenés un primer dato importante cuando tengas que planificar entrenamiento integrado. 2 horas 45 está bien, está bien. Hay que darle calidad, hay que darle intensidad, hay que darle trabajos, calidad hablo de correctivo, calidad hablo de contenidos que van direccionados a la necesidad y posibilidad de sus jugadores. Estoy hablando de eso, de calidad. Calidad en la recuperación, trabajar sobre el ritmo del juego. Y otro dato importante que ustedes tienen que tener en este deporte hoy, y ahí vamos a la variable peso. Muchas veces nosotros los profes tenemos que salir a hacer correr el equipo porque te caen con 6, 4 kilos de más. Hoy es imperdonable, porque salir a correr con una carga general inespecífica, porque el jugador no está cuidándose, es llevarlo a un lugar, a un terreno de posible lesión. ¿Por qué digo esto? Porque el básquet es un deporte que prácticamente, y acá lo dice este número, el 53% del tiempo está en tiempo neto de pausa. O sea, no estás haciendo nada. Te estás recuperando. Y el 47% estás haciendo acciones. O sea, un deporte mecánico, totalmente mecánico, un deporte técnico, totalmente técnico, donde vos tenés que ir enlazando la técnica y el acondicionamiento físico para que sean eficientes, para que tengan rendimiento. Entonces, si vos tomás 15, 20 tiros como máximo, tu máximo jugador, a ver, el resto va a tomar 8, 10. Te quiero decir, trabajar la eficiencia de los gestos, trabajar la eficiencia de los lanzamientos, trabajar la eficiencia de los desplazamientos. Entonces, para los profes, tener profes que entiendan muchísimo la mecánica de los movimientos, para que ustedes puedan generar intensidad. Pero vuelvo a insistir en esto, ¿no? Hoy la variable trabajar el peso porque el jugador no se controla en los hábitos es llevarlo a un terreno de la lesión. Cuando vos tenés un deporte que vos lo que tenés que construir es eficiencia. Y acá es importante que, bueno, esto es un tema súper trillado, pero bueno, es difícil también estar en el lugar de los entrenadores y decir que no, que hago mucha táctica y tendría que hacer más técnica. Bueno, la ciencia te dice que hoy entre el acondicionamiento físico, el acondicionamiento, el acondicionamiento físico, el acondicionamiento técnico y el aspecto psicológico es el 80% del desarrollo de un jugador. El aspecto táctico es un 20%. Esto es mucha escuela americana, ¿no? Ponerle que más, menos porcentaje. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tapamos mucho las deficiencias técnicas y físicas con los sistemas tácticos. Entonces, hay que invertir tiempo, eso está claro. Hay que mejorar los sistemas de trabajo, eso está claro. Hay que mejorar las organizaciones, eso está claro. Y después hay que tratar de darle una continuidad en la competencia a tus jugadores, porque si no siempre el jugador va abusando del sistema. Voy pasando de un lugar a otro, pero nunca voy mejorando. Esa es una de las cosas que más observás, que puedo poner de dato para tirar desde esta placa, ¿no? Ahora, el entrenamiento integrado básicamente, que ya vimos esto, ¿no? Pero esto es ya bibliografía, sobre todo americana. La programación del entrenamiento, por eso digo que no es la NBA, sino que es el entrenamiento americano y cómo lo fueron adaptando los europeos. Se compone básicamente de estos eslabones, estos engranajes que hacen que el sistema fluya, que el entrenamiento fluya, ¿no? O sea, la programación del entrenamiento, el aspecto técnico, el aspecto táctico, mental, de acá, la calidad de vida.
los aspectos condicionales, físicos, y los movimientos que tenemos que realizar a través de los diferentes ejercicios, ¿no? Y poner mucho énfasis en cómo se mueve el jugador, ¿no? Las características de cómo se mueve y cómo podemos mejorar. Después sí viene la parte de observación, pero ¿qué quiero decir con esto? Básicamente, hoy entrenar un concepto táctico solamente o focalizarse solamente en la técnica sin tener una preparación previa, estás hablando que tenés un 30% menos de eficiencia en el entrenamiento. Tenés que tener al jugador preparado para entrenar, súper preparado para entrenar, porque si no, lo único que haces es pisar en el mismo lado. Estás pisando en el mismo lado que tenés aceitado, pero cuando querés dar el siguiente paso te cuesta. ¿Te cuesta por qué? Y porque el juego no tiene preparación, porque si quiero generar un sistema ofensivo donde no puedo darle la ofensiva a determinado jugador porque no tiene lanzamiento de 45 grados, desarrollado, de la esquina, o no le puedo dar la última bola porque no tiene un buen manejo de balón. Bueno, y prepararlo es técnicamente, es prepararlo físicamente, desde los movimientos, y ahí sí aparece el factor más importante, que es el aspecto mental, la confianza. Bueno, como le decía, ahora, y esto es importante como ustedes como entrenadores, ¿de quién depende el acondicionamiento físico? El acondicionamiento físico no es un área del preparador físico, el acondicionamiento físico responde a distintas áreas, y acá vamos a especificar un poquito. Es como que acá yo me pongo a jugar con el área médica, me pongo a jugar con alguno que esté trabajando de asistente, o me pongo a jugar con el entrenador, alguno que sea entrenador. Con el área médica, para no ir tan a lo específico, pero básicamente área médica, yo tengo que tratar de generar protocolos de prevención y cuidado, tener un sistema de testeo funcional y estructural, trabajar y entender qué las necesidades que necesita mi jugador desde el punto de vista sobre todo de la fuerza y de la zona media. ¿Cómo puedo favorecer al desarrollo motriz? Porque en definitiva esto es dirección directa, esto es dirección al gesto técnico. ¿Cómo yo puedo trabajar desde ahí hacia la mejora de gestos técnicos, la motricidad, el equilibrio, la postura, lateralidad, apoyo? Tener protocolos de recuperación, tener una articulación con el sistema médico, nutricional, psicológico, ¿no? Y básicamente tratar de gestionar cargas individuales y colectivas. Entonces, es un área de juego entre el preparador físico y el área nutricional, médica, kinesiólogos. Con los asistentes es importantísimo porque el asistente tiene la llave, junto con el profe, de generar velocidad e intensidad de los gestos técnicos individuales en un jugador. Yo te preparo bien motrizmente, te pongo bien posturalmente, te mejoro una debilidad del equilibrio. Ahí tenemos un micrófono abierto. Le mejoro estabilidad en la rodilla, le mejoro movilidad en los tobillos, y trabajo de forma conjunta con el asistente y genero técnica individual. Genero recursos, genero velocidad, ¿no? Genero fuerza específica de acciones de definición, de salto, de step back, de step lateral, de desplazamiento. Entonces es importantísimo ahí el juego entre el profe y el asistente para generar intensidad individual. Y con el entrenador jefe, el entrenador jefe es el preparador físico del equipo. Es el que va a generar intensidad, es el que va a generar ritmo, ¿no? El que le va a poner, en realidad, que el equipo sea picante o no. Mucho tiene que ver lo picante que sea el entrenador. Ahora, entender que este es un deporte, así como tiene estas características que podés rotar, y lo importante es rotar para tener un buen nivel de intensidad interna, un buen nivel de competencia interna, que eso es lo que te eleva, lo que te lleva, eso te da después en el transcurso de una temporada larga, te da calidad, te da muchísima calidad para trabajar, porque apretás o sacás el pie del acelerador cuando vos querés. Por eso es importantísimo, ¿no? Tener un equipo largo que pueda generar ritmo, generar intensidad. Y importante también como entrenadores entender construir la sesión,
No hay que, muchas veces uno viene caliente, muchas veces uno tiene ganas de meter el guachazo, muchas veces sabes que tenés que meter la bala psicológica, pero hay momentos del entrenamiento. Fabricar la bala psicológica y no irse de una, porque son jugadores altos, son jugadores con mucha talla, con mucha envergadura, entonces hay que tratar de tener bien controlado el ritmo de trabajo. Como les dije al principio, ¿no? Ese sistemita que ahora lo vamos a volver a ver, de 15 a 45 minutos y la construcción del 3 versus 0 hasta el 5 versus 5, ese es el lugar para desarrollar intensidad, es el lugar para desarrollar ritmo. Desde 2 para abajo, 2 versus 0 para abajo, es un lugar para entrenar intensidad, velocidad, gestos técnicos, 2x0, penetración y descarga, darle continuidad. El 2 versus 2, por supuesto, también es un buen lugar para generar carga, pero esos son buenos espacios para darle intensidad al equipo. Y básicamente esto, ¿no? La construcción del entrenamiento, lo que hablábamos. Área 1, prevención. Acá muestro algo de un funcionamiento de un equipo, esto no sé si es de básquet, pero en realidad es para que ustedes vean que todos los entrenamientos hoy, los 3 ejes de los deportes conjuntos se basan en prevención, se basan esto en rendimiento, esto para que ustedes vayan viendo, esto por ejemplo un equipo de handball, y acá están viendo, es como un equipo de NBA, esto un equipo de fútbol, y está hablando de cómo serían las áreas de trabajo. El rendimiento tiene que verse mucho, controlar la carga de juego, si se puede, si no, importante por los minutos, la sensación del jugador, o sea, lo que se llama hoy percepción subjetiva del esfuerzo, y todo lo que tiene que ver rendimiento es todo lo que es el control de la carga de fuerza, cómo controlarla. Bueno. Pero en definitiva, más allá de tecnología, más o menos, lo importante es el rendimiento. Y la tercera área, que ahí sí me parece que es importantísimo, todos los que están acá fueron escuchando los distintos programas, distintas charlas, ¿no? Tanto de jugadores como la NBA, o jugadores líderes, entrenadores líderes de nuestro deporte. Y bueno, me parece que yo he escuchado mucho, por supuesto, yo ahora aporto un poco más desde el punto de vista de la ciencia. Lo escuchaba a Gonzalo García, lo escuchaba a Lama, lo escuchaba a Fernando Duró, lo escuchaba a Sergio Hernández con respecto a lo que hablaban de la liga, y el punto central donde todos se encajan es logística. Logística de viaje y logística de recuperación. Entonces ahí es un punto importantísimo, porque este sistema de competencia que hoy ustedes están jugando, tanto torneo federal, Liga Argentina o Liga Nacional, no está mal el sistema de competencia. No está mal como sistema de competencia. El tema es el sistema, el contexto. Esto es, Lorena Torres es hoy la Sports Science de Philadelphia 76. Una chica que trabajó en Barcelona, en el equipo de Barcelona en los juniors. El esposo de ella es Javi Jenicke, que él es Sports Science de San Antonio Spurs. Entonces, esto sí ya es NBA. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco, y ahí es donde esto es plata, esto hay mucho de plata, dinero, acá hay mucho de recursos económicos, entonces a eso voy, ni hablemos lo que es control de carga interna, sacar sangre, como si te saco sangre a ver cuánto tenés de triglicéridos, de ácido graso, de glóbulo rojo, glóbulo blanco. Bueno, a un jugador sacarle sangre es prácticamente determinar cuánto tenés de testosterona, cuánto tenés de cortisol, cuánto tenés de CPK. Bueno, por eso digo que no está mal el sistema. Pasa que necesitas una estructura increíble para amortiguar ese sistema. Porque lo que uno está viendo es que los jugadores sí han cambiado sus hábitos de alimentación, sí más o menos no ha aumentado mucho la cantidad de entrenamiento, de lesiones, pero sí lo que observás es que no hay ritmo de juego.
básicamente no hay ritmo de juego, eso se ve muchísimo, y no es producto de ustedes, el producto no tiene forma, nadie tiene forma de, ni Phil Jackson, ni Greg Popovich, nadie, no es un problema de ustedes, nadie va a generar ritmo de competencia cuando vos tenés un sistema armado donde no hay tiempo de recuperación y no hay tiempo de entrenamiento de calidad, entonces eso es algo que hay que entender. Ahora, básicamente, ¿cómo podemos organizar? Esto yo le muestro acá, esto es un poco la categoría 2000, cómo pasó del 2017 al 2018, al 2019. Nada, un sistema básico de plan operativo, de control de días, control de entrenamiento, cuánto de fuerza, cuánto de acondicionamiento físico, cuánto de turnos libres. Nada. Es un poco para mostrar, esto es una charla más para preparadores físicos en lo que es planificación y periodización. Pero esto es lo que yo le decía, el final de la película que lo empezamos al principio, ¿qué le agregamos? Esto era una puesta a punto. Esto era una puesta a punto, un programa de preparación al mundial, puesta a punto, el objetivo era el entrenamiento inteligente, prepararse, entender qué es lo que necesitaba cada jugador, trabajar con calidad, no apurarse, tener el tiempo suficiente para trabajar sobre los ángulos, los detalles que necesitan el jugador mejorar. Esto es importantísimo, fabricar la máxima nivel de concentración, y el foco ya estaba metido en el juego, ¿no? Entonces todo lo que nosotros hacíamos en este bloque, dividido en 3 partes, tenía que ver con generar ritmo, intensidad de juego, ¿no? Ya en este momento no puedes ganar nada, tenés que cuidarlo, tenés que tenerlo fresco, tenés que tenerlo móvil, tenés que tenerlo con alegría por entrenar, estar bien, tenés que estar bien. Básicamente el entrenamiento integrado, ventajas a tener en cuenta y pasos necesarios, es que, y esto lo marco mucho yo cuando doy charlas para entrenadores de formativos que por ahí no integran lo físico, sino que directamente van llegan a la cancha los chicos, largan con unas trenzas, largan con unas bandejas, y por ahí no tienen bien organizado el sistema. Yo lo que digo es esto, las ventajas básicamente pasan por aumentar el volumen de entrenamiento en formación. Formación generalmente, muchos lugares todavía se entrena 3 veces por semana 1 hora, muy pocos lugares se entrena todos los días, y pero muy pocos lugares tienen organizado el sistema de entrenamiento. Entonces, cuando vos cuantificás las cargas de los chicos de formación, te encontrás, por ejemplo, con chicos que te dicen, sí, yo entreno 3 horas 30, un elite, un jugador de elite de formación. Pero ahora, ¿cómo lo entrenás? Desorganizado, un poquito con la U15, un poquito con la U17, un poquito de entrenamiento individual, un poquito de pesa. Ahora, cuando vos hablás en una construcción de nosotros, del interior del país, o del sistema federativo formativo, tenés que trabajar de manera integrada porque te da ventaja, hay factores a tener en cuenta y pasos necesarios. Para pasarlo un poquito más rápido, pero ya ir a la construcción de los entrenamientos para ustedes como coach, y sobre todo esto en formación, pero les sirve a ustedes, tener un volumen piso de 60 minutos, un volumen tope de 120 minutos, un volumen que sea de calidad, una intensidad que vaya progresiva, de manera progresiva, de la preparación a la propuesta del juego, eso que estábamos hablando al principio. Tratar de afianzar lo que fuimos logrando y mejorar otros objetivos. Los primeros 20 a 30 minutos es una activación postural y alto nivel de concentración, y vas poco a poco aumentando el nivel metabólico y de impacto. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que largarse de una a la bandeja, hay que prepararse para entrenar, no hay que largarse de una trenza o un 3 calles de manera metabólica. Tratar de darle mucho trabajo de contacto al balón, mucho contacto al balón, mucho. Eso te genera precisión, entonces es importante, y cuando tenés poco tiempo de entrenamiento con edades formativas, cuanto más tiempo tengas el contacto con el balón, mucho mejor. Y después sí pasar a lo que es el ritmo del juego, ¿no? Esto que yo le ponía ahí, 2 versus 0 al 5 versus 5, ¿no? Pero pasar por esas instancias, ahí es donde se genera la intensidad. Media cancha, toda la cancha, bloques. Es importantísimo que corran la cancha los chicos, corran, se genera intensidad. Para eso, por supuesto, que tenemos que tenerlo mecánicamente y técnicamente bien. Las pausas
hay que darle calidad, ¿no? Ya vimos lo anterior, ¿no? De que prácticamente el 53% del tiempo estás en pausa, entonces hay que darle calidad para recuperarse, para recuperar la concentración, y mechar, y sobre todo en formación, el tema del lanzamiento, que son las debilidades más grandes que tenemos en el sistema formativo argentino, ¿no? El aspecto estructural, físico, el aspecto de movimientos físicos, motrices, técnicos, y el lanzamiento. Esos son los 3 puntos más débiles que encontrás: la estructura, cómo se mueven y cómo lanzan. Lo demás son puntos que ya lo fuimos tratando. Como yo le dije, lamentablemente yo a las 8 tengo la reunión con gente del Chaco también, que ahí están coordinando. Agradecerle la posibilidad, la idea era hacerlo intenso y mostrar algo que les sirva a ustedes como entrenadores, ¿no? A ver, organización del entrenamiento, punto número 1, tener en cuenta estas preguntas que siempre hacen, si lo hago doble o único. Ya expliqué un poquito que las alternativas las tienen que manejar ustedes, las alternativas valen las dos, y hay que construir muchísimo el tema de la logística cuando entreno, hay pisos y hay techos para entrenar, pero lo más importante es prepararse para entrenar. Esa es la debilidad más grande que tenemos. Entrenamientos individuales, yo veo muchos entrenamientos individuales en los cuales, nada, hoy, si yo me tengo que mostrar hoy cómo prepararía, yo estoy ahora, tengo la posibilidad de ya empezar a entrenar jugadores acá, y cada vez más tiempo educás el tema de preparar el tobillo, de darle movilidad al tobillo, de darle movilidad a la cadera, de darle actividad a la zona media, de darle movimientos a los hombros. Fundamental, eso es creo que uno de los puntos más importantes que hoy tenemos conocimiento los entrenadores deportivos, y ustedes son entrenadores deportivos, uno es entrenador deportivo, que le hemos, diríamos, mejorado de lo que hacíamos antes, ¿no? O sea, yo creo que hoy estamos más cerca de no lesionar a un jugador por una carga brusca, sino que estamos más cerca de mejorar el rendimiento. Ahora, hay que entrenar todos los días. Hay que entrenar todos los días, hay que tratar de extenderse en el tiempo, no viste que yo veo mucho, nos pasa siempre, a las 10 el entrenamiento, llegamos 10 menos 5, es las 12, no, llegamos antes, nos preparamos, estiramos, preguntamos, ¿qué tenés? ¿Qué te falta? ¿Cómo te recuperaste? Bueno, esto, darle tiempo a ustedes como entrenadores. Muchas veces entiendo que muchas veces los entrenadores ven de los auxiliares técnicos, de soporte técnico, asistentes, preparadores físicos, por ahí que el nivel de concentración no está alto, entonces ustedes aceleran los procesos. Bueno, eso es un trabajo, me parece importante, que tienen que hacer ustedes de logística, ¿no? De que todos estén concentrados, de todos entiendan el programa de trabajo, de que hay que apostar muchísimo a eso, a apostar a que el jugador tenga buenos rendimientos de entrenamiento, saber muy bien qué es lo que necesita ese día para entrenar, y ahí vos vas construyendo la verdadera carga de rendimiento. Vuelvo a insistir en un punto importante. Esa carga de rendimiento, de mejora, que vos la vas construyendo poco a poco, tiene otra cosa. Yo estoy contando de ver los 8 años a Milan Mandarić entrenar en las capacitaciones, eso de los serbios, está, pum, 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 pum. Y yo siempre lo digo, Milan Mandarić, que usted lo conoce mucho, porque ha venido, es el director del laboratorio de biomecánica del Instituto Serbio del Deporte. O sea, tipo que sabe mecánica como nadie, evalúa a un jugador de básquet, o evalúa a uno de waterpolo, o a uno que hace atletismo. Entonces, ve ángulo, ve acciones, ve movimiento, ve activación muscular, y la transforma en el juego. Entonces, esas cosas que uno fue aprendiendo, adquiriendo, yo hoy traslado esto. Hasta que no lo tengan preparado al entrenamiento, preferible hacer cosas seguras, porque los jugadores que ustedes están cada vez recibiendo hoy para entrenar, cada vez están más
propensos a lesión chicos formativos porque el sistema no está funcionando bien, ¿no? El sistema cruje de formación. Te lo digo porque estuve 5 años evaluando jugadores de elite. Entonces yo te digo, che, si el 70% de los jugadores de formación de elite saltan más con la pierna izquierda que con la derecha, tienen más lesiones sobre el pie izquierdo en el tobillo que el derecho, tienen asimetría en el momento de arrancar con los GPS, te digo que la inclinación, en los movimientos posturales, la inclinación es siempre hacia el frente, hay mucho valgo de rodilla, te estoy diciendo qué es lo que está pasando en el sistema. Ese era un poquito el resumen de la charla. Bueno, muy bueno, genial. No sé si tenés tiempo para algún comentario más. Dale, dale. Yo pensaba mientras te escuchaba lo que ha evolucionado este tema de la preparación física en los últimos 20 años, desde que tengo la posibilidad de mirar, observar, porque en muchos sentidos, primero porque éramos los entrenadores los que no teníamos en el inicio ningún nivel de conocimiento, porque pensábamos que teníamos que tener a alguien que nos ayudara y traíamos al primer profe de educación física que encontraba, que capaz que no tenía idea de lo que era el deporte en cuestión, y empezamos a chocar e hicimos tantas locuras las veces que hicimos subir las tribunas a nuestros chicos que parecía un asesinato. Yo me recuerdo que la primera vez que trabajé en el básquet profesional en este país, que fui preparador físico en la antigua Liga B, me costó 2 o 3 años pelear con los entrenadores porque querían que yo fuera obligatoriamente a correr en la pista en la pretemporada porque era una moda que no se podía preparar un equipo si no ibas a la pista. Entonces, fueron siendo modas y mi pregunta va destinada a esta. ¿Podemos correr el riesgo que el entrenamiento integrado se convierta en moda y esto traiga consigo que no lo usemos de la mejor manera? Te pongo el ejemplo, Ezequiel. ¿A qué me refiero de la mejor manera? Porque hiciste mucho énfasis en la logística. Y capaz que estamos apurados en el tiempo, en la cancha, y queremos hacer un integrado, y nos metemos, hacemos fuerza en el gimnasio, y después queremos venir a trabajar táctica en cancha. Por cumplir un integrado. No, básicamente eso, por eso yo mostraba esa estructura, que una estructura modelo, que vos la podés ir tocando, pero el trabajo de fuerza siempre lo tocas o antes o después, pero lo que pasa es que vos antes de llegar al gimnasio tenés que hacer ejercicios posturales, ejercicios correctivos, tenés que moverlo entero. Tenés que moverlo entero, aparte porque el básquetbol tiene una característica, y mucho acá han jugado el básquet, la mayoría, genera mucho estrés de frenos y salidas sobre articulaciones como el tobillo y la rodilla, y después cuando vos no le das movilidad al tobillo, te va empezando a romper la cadera. Entonces, ¿por qué? Porque te vas acortando, te vas tensionando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importantísimo eso, es la clave. Por eso, esa es la diferencia que marca hoy el estilo americano de los jugadores de básquetbol. Hoy uno ve ya jugadores que no se estén preparando para entrenar. Entonces, eso es un hábito que hay que incorporarlo, es un hábito que hay que extenderlo en el tiempo. Lo que pasa es que caemos siempre en esto que vos hablabas, caes en el sistema, ¿no? ¿Viste? En formación se ve muchísimo más porque estamos apresurados porque no tenemos cancha, o estamos apresurados porque muchas veces no tenemos el tiempo, en el alto rendimiento, donde es el momento donde vos sí podés tener el tiempo, por ahí te falta el kine, por ahí el profe no está. Entonces, es importantísimo. Yo nombré entrenadores que básicamente, más o menos técnica, más o menos táctica, siempre trabajaron en favorecer el contexto, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Perfecto. No, yo creo que una de las cosas que nos está acompañando para bien es, sin lugar a duda, el profesionalismo que han ido logrando los jugadores, profesionalismo de acción. Ya no son los tiempos que hay que estar detrás del jugador para que se cuide, se alimente bien, descanse y se prepare. Hoy ha habido una cultura tras la generación dorada donde los que están más abajo están queriendo imitar esas cosas buenas, y esto beneficia el proceso de entrenamiento, beneficia el trabajo del preparador físico,
sin lugar a duda, del equipo. Yo creo que eso lo tenemos siempre cada vez más a favor. Claramente por eso lo nombré hoy, hoy el punto, por eso nombraba un poco escuchar a los entrenadores, ¿no? Y el punto es esto, ¿no? Que la gran cantidad de competencia, por eso mostraba esa placa de recuperación, vos ves el grano de arena que van poniendo los jugadores en eso, ¿no? El cuidado preventivo. Vos ves el grano de arena que va poniendo en los sistemas auxiliares al entrenador. Pero lo que sí está faltando es que la intensidad, el ritmo, es difícil de provocar con viajes largos, viajes incómodos, logística de infraestructura que no esté acorde para un nivel competitivo. Entonces, todo lo que hace el jugador lo hace en base a sus recursos. Después hay una pequeña zona gris, que eso ya es dinero, es recurso, ¿viste? O sea, entonces, lo que yo estoy observando es eso, por eso lo nombré. Ve la variable peso, que los tipos están bien, ves que estructuralmente los ves bien, ves que no hay tantas lesiones, pero también ves que no hay intensidad. Que no se produce intensidad. Maravilloso, Ezequiel. Realmente he tenido la oportunidad de charlar con vos personalmente estos temas. Siempre me deleito muchísimo escuchándote. Es una pena que el tiempo hoy no nos acompañe. Y es bueno explicarle a los que nos acompañan que vos tienes otro compromiso. Esto da para mucho más. No tengo duda que hay muchísima tela por donde cortar. Ojalá podamos tener la otra oportunidad de tenerte y seguir hablando de estas cosas. No, buenísimo. A mí me gusta mucho hablar con los entrenadores porque son los que realmente llevan el programa adelante. Entonces, favoreces yo estoy muy metido hace mucho tiempo en la programación, en el desarrollo de programa, entonces me gusta mucho brindar ese soporte. Entonces, y hablo mucho con entrenadores, siempre me preguntan, entonces me gusta brindar. Y hoy la ciencia del deporte, vuelvo a repetir, lo nombré, hoy ya hay muchas estructuras, como estos famosos especialistas en ciencias del deporte, que hacen eso, ¿no? Que juegan con el preparador físico, juegan con el trainer, con el kinesiólogo, juegan con los asistentes. Lo que ustedes escuchaban de Pablo Prigioni, las vitaminas. Eso Claro. es. Claro. Yo lo tengo que dejar, muchachos, porque 8 tenían la reunión con los chaqueños, misioneros, formoseños, entrerrianos, me van a matar. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Dale.